Normalmente, cuando miramos al cielo nocturno, esperamos ver una especie de reloj perfecto. Ya sabes, las constelaciones siempre en su sitio, las rutas de los aviones comerciales parpadeando con una cadencia pues completamente predecible. Claro, es reconfortante, ¿no? Un marco de referencia seguro. A la gente le gusta que la realidad sea nítida. Si algo vuela, o es un avión comercial, o es un satélite en órbita baja, o como mucho, un fenómeno meteorológico que ya está catalogado. Eso es un orden visible sometido a las leyes de la física que nos enseñaron en la escuela. Pero a ver, imaginemos esta escena. Febrero de 2023, sobre las aguas heladas del lago Hurón. Madre mía, qué caso ese. Un caza F-16C de la Fuerza Aérea Estadounidense. O sea, una de las máquinas más letales y sofisticadas creadas por el ser humano, persiguiendo una esfera que no tiene alas, que no tiene motores visibles, pero que pulsa con una luz interna. Sí, sí. Piloto fija el blanco, dispara un misil y esa esfera cae al agua. Y de repente, ese reloj perfecto del cielo del que hablábamos, ¡pum!, se rompe en mil pedazos. Ya no estamos mirando un cielo predecible, sino un abismo lleno de sombras. Es la definición absoluta de un paisaje informativo pantanoso. Y bueno, con la avalancha de datos recientes de la que vamos a hablar, ese pantano nunca ha estado tan revuelto. Totalmente. Por eso damos la bienvenida a nuestra audiencia a este nuevo análisis a fondo. La inversión de hoy tiene una misión muy clara. Vamos a desgranar la histórica segunda tanda de archivos desclasificados sobre ovnis y FANI. Fenómenos anómalos no identificados. Exacto, los famosos FANI, que el gobierno de Estados Unidos acaba de publicar este 22 de mayo de 2026. Oficiales del Departamento de Guerra bajo este nuevo sistema PURSUE, ¿Que ya tiene tela el nombre? ya te digo, sino también informes científicos adyacentes, análisis militares sobre tácticas de evasión y, por supuesto, la perspectiva de la ufología civil. Porque el objetivo de este análisis no es buscar hombrecillos verdes. Claro, no van por ahí los tiros. Para nada. Se trata de diseccionar qué es lo que realmente surca nuestros cielos y qué revelan estos cientos de páginas sobre contrainteligencia militar, armas experimentales y, quizá lo más fascinante, sobre la arquitectura de la propia psicología humana. Bueno, antes de saltar al vacío con todo esto, un pequeño recordatorio para quienes nos escuchan. Si desean seguir cuestionando la realidad y sobre todo no perderse futuras inmersiones en toda esta información clasificada que por fin está viendo la luz, les animamos a suscribirse al canal No Debiste Llegar Aquí. Imprescindible para estar al día. Dicho esto, a ver, el nivel de misterio oficial que estamos presenciando es inaudito. Hasta hace un par de años hablar de esto en el Pentágono, bueno, arruinaba carreras. Y hoy abren las bóvedas de par en par. El cambio de paradigma es brutal. Pasamos de la negación sistemática a una orden ejecutiva de divulgación. Si repasamos los hechos de forma puramente cronológica y, digamos, objetiva, la presión sobre el sistema comenzó a acumularse de verdad con el expresidente Barack Obama. Ah, sí, aquel famoso audio. Exacto. Cuando admitió en ese formato de audio tan comentado que había objetos en el espacio aéreo con trayectorias imposibles de explicar mediante la aerodinámica convencional. Que un expresidente diga eso, rompió el hielo institucional por completo. Claro. Y eso nos lleva a principios de 2026, cuando el presidente Donald Trump firmó la orden para desclasificar este material masivamente. Lo que da a luz al sistema PURSUE, este sistema presidencial de desclasificación e informe sobre encuentros con FANI, y a la web wire.gov.ufo, que es ya un fenómeno global de Internet. Creo que llevan más de 1.000 millones de visitas. Una locura. Vale, vamos a desgranar esto, porque en esta segunda tanda del 22 de mayo hay nada menos que 222 archivos nuevos. Y quiero que vayamos directo a las dos joyas de la corona de esta publicación. Me parece perfecto. La primera nos lleva a los albores de la Guerra Fría. ¿Qué revelan los archivos sobre la base de Sandia? Pues, a ver, el documento sobre la base de Sandia, en Nuevo México, es fascinante por su densidad. Hablamos de 116 páginas que detallan 209 avistamientos altamente anómalos. Y esto ocurre entre 1948 y 1950. Que no es una época cualquiera, claro. Y no es un lugar cualquiera. La base de Sandia era el epicentro del desarrollo de armas atómicas de Estados Unidos.
Los guardias de seguridad, los pilotos, los científicos allí destinados documentaron repetidamente lo que llamaban orbes verdes y bolas de fuego. Bolas de fuego sobrevolando instalaciones ultrasecretas nucleares. Exacto. Pero, a ver, una bola de fuego suena a un meteorito, ¿no? A chatarra espacial ardiendo al entrar en la atmósfera. Bueno, esa fue la hipótesis inicial de la propia Fuerza Aérea. Pero la mecánica de vuelo que describen en los informes desafía por completo esa idea. Piensa que un meteorito entra en la atmósfera en un ángulo muy pronunciado. Claro, cae. Cae y se desintegra rápidamente, dejando una estela visible. Pero estos orbes verdes, según los testigos militares de la época, viajaban en trayectorias completamente horizontales, a velocidades estimadas de miles de kilómetros por hora. Y ojo a esto, en absoluto silencio. O sea, sin explosión sónica. Nada de explosión sónica. Volaban de forma paralela al suelo y luego simplemente se apagaban o ascendían verticalmente hacia el espacio. Un comportamiento que denota control, desde luego. No es una simple caída libre regida por la gravedad. Para nada. Y fíjate, si damos un salto temporal, desde esos orbes verdes del 48 hasta el presente, nos topamos con la segunda gran revelación de estos archivos, el famoso video del lago Hurón de febrero de 2023. Que aquí ya no hay testimonios de hace 70 años en papel amarillento. No, aquí hay tecnología pura. Hay un video de alta definición directamente desde el visor de un caza de combate. Es un documento visual de primer nivel, sí. El vídeo muestra el sistema de fijación de objetivos del F-16C interactuando con un FANI en tiempo real. La pantalla infrarroja te muestra una esfera que parece emitir pulsos de calor regulares. Y que está como suspendida en el aire, ¿verdad? Sí, suspendida, antes de que el piloto dispare el misil. Sin embargo, y aquí viene la contradicción, cuando la ARO, la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, publica su evaluación, concluyen que es probable que no sea un objeto físico extraterrestre. Ah, no. No, dicen que podría ser un error de interpretación de los sensores. Un momento. Frena ahí. A ver si lo entiendo. Si el radar de un caza millonario lo capta, y el misil que dispara el piloto impacta físicamente en algo, ¿cómo puede la evaluación del gobierno sugerir que es, no sé, un error del sensor? Pues, a ver, el argumento de la AERO es que en entornos de extremo frío, sobre el agua helada de los grandes lagos y volando a velocidades supersónicas, los sensores infrarrojos pueden sufrir anomalías técnicas. Vale. Sugieren que ese orbe pulsante podría ser en realidad la firma térmica del motor de otra plataforma militar estadounidense. O quizá un dron comercial que estaba muy, muy lejano y que debido al resplandor infrarrojo y a la lente de la cámara del caza se distorsiona. O sea, un efecto óptico. Exacto. Se distorsiona hasta parecer una esfera brillante sin alas. Piensa, Es como cuando grabas una farola de noche con tu teléfono móvil y la luz se deforma hasta crear una esfera perfecta en la pantalla. Bueno, vale. Entiendo la física del resplandor en una lente. Tiene sentido. Pero aquí entra el puro sentido común. Si la propia oficina del Pentágono sospecha que es un artefacto óptico o un sensor infrarrojo leyendo mal el entorno, ¿por qué enviar un F-16C armado con misiles reales para derribarlo? Esa es la gran pregunta. Y más aún, porque encerrar ese vídeo bajo 7 llaves durante años y clasificarlo al máximo nivel si era solo una, no sé, una mancha térmica inofensiva. La narrativa oficial choca frontalmente con las acciones militares de respuesta que vimos. Totalmente. Esa fricción entre lo que se hizo y lo que se dice luego en los despachos es el epicentro del conflicto actual. Es un choque entre la comunidad científica institucional y los investigadores independientes del fenómeno. Dos mundos que no se entienden. Para nada. Mira, Sean Kirkpatrick, cuando dirigía la ARO, fue tajante al afirmar que entre los 750 informes analizados recientemente no había ninguna, pero ninguna, firma física que demostrara tecnología alienígena. Claro, un enfoque súper pragmático. Estrictamente pragmático. Para él, si un sensor falla, pues es un fallo de hardware. No es una nave del cinturón de Orión. Sin embargo, luego tenemos a Andrea Pérez Simondini, presidenta de Sephora, que revisa esa misma base de datos desclasificada y su conclusión es, bueno, diametralmente opuesta. Sí, ella ve otra cosa, completamente distinta. Ella sostiene que los datos apuntan claramente a una inteligencia no humana. Y su argumento, no se basa en luces borrosas o vídeos granulados, sino en la pura mecánica de vuelo.
Habla de objetos que no solo alcanzan velocidades hipersónicas, sin generar esa fricción letal ni un calor excesivo, sino que realizan una transición de medio. El famoso viaje transmedio. Esto es clave. Y es quizás la anomalía más difícil de explicar con la física contemporánea que manejamos hoy en día. Y te digo. Estamos hablando de un objeto que viaja por el aire a Mach 5 y, sin reducir la velocidad en absoluto, penetra en el océano. Exacto. Cualquier aeronave humana, da igual lo avanzada que sea, si golpea el agua a esa velocidad, se desintegra en milisegundos. Se hace polvo. El agua a Mach 5 es como golpear un muro de hormigón. Sí, sí. Para que eso sea posible, el objeto tendría que generar alguna forma de campo. Los físicos hablan de, quizá, una supercavitación magnética. ¿Y eso qué es exactamente? Pues sería un campo que crea un vacío alrededor de la nave, separando literalmente las moléculas de agua o de aire antes del impacto, para que no haya contacto físico directo con la superficie del vehículo. Y huelga decir que esa tecnología no existe en el inventario público de ninguna nación en la Tierra. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque tenemos tecnología moderna, radares avanzados, cámaras infrarrojas de última generación que supuestamente iban a resolver este misterio de los ovnis de una vez por todas. Pero curiosamente lo que está haciendo es enturbiarlo aún más. ¿Ha multiplicado el ruido? Sí. El exceso de tecnología no mata el misterio, simplemente lo digitaliza. Y fíjate, esto me recuerda a esa anécdota tan reveladora y un poco perturbadora que mencionan las fuentes sobre el investigador en un foro de ufología. Ah, el caso del filtro de espejo, una demostración brillante de cómo funciona nuestra percepción humana. Resulta que un aficionado a la ufología acude a un investigador experto con unas fotos impresas. El chico estaba temblando, asegurando que por fin tenía la prueba definitiva, irrefutable, de una nave nodriza gigante en el cielo. Estaba convencidísimo. Convencidísimo. El investigador toma las fotos, las analiza un segundo y se da cuenta de la trampa. Resulta que eran fotos de nubes normales y corrientes, del cielo de cualquier martes, pero alguien las había pasado por la herramienta de simetría o filtro de espejo de Photoshop. ¡Qué locura! Al duplicar e invertir la imagen de una nube aleatoria, las curvas caprichosas de la nube se unían en el centro creando la ilusión de un rostro geométrico, de una nave metálica perfecta. Pero el aficionado estaba convencido de que era real porque su propio cerebro le gritaba que ahí había algo estructurado. Y esto tiene una explicación científica. La mecánica detrás de esto es la paridoria, y es fundamental para entender por qué la gente ve ovnis en manchas. A nivel neurológico, nuestro cerebro posee un área específica llamada el giro fusiforme. Vale, el giro fusiforme. Sí, que está hiperespecializada en reconocer rostros y patrones estructurados. Y evolutivamente, oye, esto salvó a nuestros ancestros. Claro, un mecanismo de supervivencia. Exacto. Si estabas en la selva hace miles de años y veías unas sombras raras entre las hojas de un arbusto, tu cerebro prefería cometer un falso positivo. Prefería decir, es un tigre, corre, antes que ignorarlo y arriesgarse a ser devorado. Mejor asustarse de una rama que ser la cena de un depredador. Totalmente. El problema es que hoy en día ya no estamos en la sabana mirando arbustos. Estamos todo el día mirando pantallas digitales. Y ese mismo mecanismo de supervivencia neurológica nos hace ver naves alienígenas en simples fallos de compresión de un video de YouTube. Es una necesidad biológica de encontrar sentido en el ruido visual. Un ruido visual que, bueno, con la inteligencia artificial de hoy y las herramientas de CGI, es más engañoso que nunca. Lo fascinante aquí es que a día de hoy puedes generar un vídeo hiperrealista de un platillo volante flotando sobre París en 10 segundos desde tu casa. Sí, con un par de clics. Y el ojo humano, biológicamente, ya no está capacitado para distinguir una evidencia real de una manipulación digital en una pantalla. Y eso se conecta con algo mucho más profundo, creo yo. El instinto puramente antropológico de llenar los vacíos. Cuando miramos a la inmensidad del cielo y no entendemos algo, el vacío nos aterra. No lo soportamos. La incertidumbre es insoportable para el ser humano. Es el mismo pánico existencial que lleva a tantas personas a buscar orden en el caos de la vida mediante prácticas extremas o rituales o supersticiones. Vemos cómo ante la desesperación hay quienes acuden a hacer ofrendas con velas blancas o negras buscando, no sé, la protección o el favor de figuras como la Santa Muerte. O si retrocedemos un par de décadas, fíjate en cómo el famoso matrimonio Warren convenció a miles de personas de que los crujidos nocturnos de una casa vieja no eran las cañerías o la madera contrayéndose, sino demonios. Exacto, demonios literales.
La humanidad siempre va a rellenar el hueco de la ignorancia con dioses, con espíritus o, en el siglo XXI, con viajeros intergalácticos. Es el mito moderno. Pero claro, si apartamos por un momento la mitología de los extraterrestres y apartamos los fallos de Photoshop y la IA, la pregunta persiste, ¿no? El misil que lanzó aquel F-116C en el lago Hurón detonó contra algo físico. Algo había ahí. Si no es pareidolia ni tecnología de otro mundo, nos adentramos de lleno en el terreno histórico de la contrainteligencia. Porque, a ver, el fenómeno OVNI ha sido históricamente el mejor escudo de humo para el desarrollo armamentístico de las grandes potencias. Sin duda. Y si hablamos de eso, hay que hablar de Groom Lake. El Área 51. El Área 51. La historia del Área 51 en los años 50 y 60 es el ejemplo del libro para entender todo esto. La CIA dejó conscientemente que la histeria de los platillos volantes floreciera en el desierto de Nevada. Dejaron que la gente creyera lo que quisiera. Más que eso, incluso hay informes desclasificados que sugieren que alimentaron el rumor a través de canales secundarios. Y la razón era estrictamente táctica, claro. Estaban probando en secreto el U-2. El famoso avión espía. Un avión diseñado para volar sobre la Unión Soviética sin ser detectado. Vamos a poner eso en perspectiva para quienes nos escuchan, porque los números son una locura. Un vuelo comercial en los años 50 volaba a unos, no sé, 20.000 o 30.000 pies de altura como máximo. Como mucho. Pero el U-2 volaba a 70.000 pies. Y eso genera un fenómeno óptico increíble. Imagínate esto. Al atardecer, cuando en la superficie de la Tierra ya está oscureciendo y los aviones comerciales vuelan en la penumbra. El U-2, al estar casi en la estratosfera, Claro, sigue recibiendo la luz del sol. seguía recibiendo la luz directa del sol. Entonces, si tú eras un piloto comercial en los años 50, mirabas hacia arriba y veías un objeto plateado, refulgente como una estrella, moviéndose a velocidades absurdas en un cielo oscuro. Es que para un piloto de esa época, ver eso era ver a un viajero del tiempo. O sea, no tenían el marco de referencia tecnológico en su cabeza para entender qué estaban mirando. Automáticamente reportaban un platillo volante en sus comunicaciones. Lógico. Y a la CIA, imagínate, le venía perfecto. Les hacían el trabajo sucio. Preferían 1000 veces tener portadas de periódicos locales hablando de marcianos de ojos grandes que a la inteligencia soviética leyendo informes de que Estados Unidos tenía aviones espía intocables. Lo que nos lleva inevitablemente de vuelta a los archivos del sistema PURSUE de 2026. Si el Área 51 fue, digamos, el gran engaño del siglo XX, tenemos que mirar la desclasificación actual y preguntarnos, ¿qué tecnología de vanguardia están encubriendo hoy, dejando que toda la población debata sobre ovnis? Ahí le has dado. Porque los documentos recientes mencionan superficialmente cosas como el Proyecto 8200 y los vuelos Lázaro. Y te digo una cosa, la ciencia detrás de esto es asombrosa. Bueno, el Proyecto 8220. He leído los apuntes técnicos sobre esto en las fuentes y sinceramente suena a magia negra. Hablan de algo llamado proyección volumétrica atmosférica, básicamente crear hologramas físicos gigantes en medio del cielo. A ver, ¿cómo funciona eso mecánicamente? Porque me cuesta creerlo. Parece de película, sí. Básicamente se basa en el uso de láseres de femtosegundos. Vale, ¿y eso qué es? Son láseres que emiten pulsos de luz increíblemente cortos. Hablamos de fracciones de segundo minúsculas, pero muy, muy intensos. Cuando cruzas varios de estos haces de láser en un punto específico y tridimensional del cielo, la energía es tan absurdamente concentrada que arranca los electrones de las moléculas del aire en ese punto. Espera. O sea, el aire mismo se ioniza. Eso es, el aire se convierte en plasma brillante. ¿Estás diciendo que pueden crear una bola de fuego flotante o un orbe luminoso en el aire simplemente calentando la atmósfera con láseres cruzados desde Tierra o desde satélites? Exactamente eso. Y lo más táctico para los militares no es que sea una simple luz visible que asuste a un civil. El plasma es gas ionizado, lo que significa que conduce electricidad. Vale. Y al ser conductivo, refleja las ondas de radio. Es decir, este holograma de plasma aparece en los radares enemigos como si fuera un caza sólido, de combate, un objeto con masa. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿puedes generar una flota entera de aviones fantasmas sobre, pongamos, el mar de China? Los radares del adversario se vuelven locos, ven firmas de radar reales, envían sus propios cazas a interceptarlos. Y cuando llegan allí,
No hay nada más que aire caliente e iluminado. No hay objetivo. Entonces, si conectamos los puntos con lo que hablábamos antes, esos 209 orbes verdes en la base atómica de Isandía, allá por 1948, no eran naves exploradoras alienígenas. Podrían haber sido las primeras pruebas primitivas de misiles y tecnología de radiación durante la Guerra Fría. Es una hipótesis muy sólida, sí. Y ese orbe pulsante del lago Hurón en 2023, que el Pentágono dice que fue un error del sensor, ¿podría ser perfectamente una prueba del proyecto 8200 en el mundo real? Un dron o un satélite creando una esfera de plasma láser para probar si sus propios radares infrarrojos de los cazas F-16 eran capaces de fijar el blanco. O, rizando el rizo, podría ser un subproducto de los vuelos Lázaro, que es otra de las filtraciones analizadas. ¿Los drones experimentales? Aeronaves totalmente autónomas, digamos aviones zombies, que no están limitadas por la frágil biología humana. Por un segundo. Un piloto humano, muy bien entrenado, con un traje anti-G de última generación, puede soportar unos 9 Gs de fuerza durante unos pocos segundos antes de que la sangre baje de su cerebro a sus piernas y, bueno, pierda el conocimiento. Se desmaya, claro, es el límite del cuerpo humano. Pero un dron construido con aleaciones de titanio, sin corazón, sin sangre y sin un cerebro humano a bordo, puede realizar giros de 40 o 50 Gs sin inmutarse. Puede hacer un zigzag hipersónico en un ángulo de 90 grados que, literalmente, desintegraría a una persona en el acto. Y al ver ese comportamiento en el cielo, el observador humano asume inmediatamente que ese objeto está rompiendo las leyes de la física, cuando en realidad lo único que está rompiendo son las leyes de la fisiología. No hay un humano dentro. Claro. Entonces, liberar vídeos de estos drones haciendo maniobras imposibles y dejar que el público los clasifique libremente como fenómenos anómalos no identificados es la tapadera perfecta. Totalmente. Lo que nos lleva al problema real detrás de estos 222 archivos del sistema Pursuit que estamos analizando hoy. Al final, no se trata solo de qué armas secretas se están probando en el lago Hurón, sino de cómo los gobiernos administran, cómo manipulan y racionan la información histórica para controlar la narrativa pública. Los vacíos de información, que siempre he pensado que son el caldo de cultivo ideal para los monstruos. La historia militar está plagada de estos vacíos deliberados. El infame experimento Filadelfia es el caso paradigmático de esto. Menuda historia esa. Durante décadas, la mitología popular afirmó que en 1943 la Marina de Estados Unidos logró teletransportar el buque USS Eldridge, haciendo que, al reaparecer, varios marineros quedaran fusionados vivos con el metal del casco. Es que es un guión de película de terror de ciencia ficción espectacular. Sí, pero fue alimentado por testigos reales que no entendían lo que estaban viendo. Los archivos desclasificados, muchos años después, revelaron que la Marina, en realidad, estaba haciendo pruebas de desmagnetización, lo que llaman degaussing. Para evitar las minas, ¿no? Eso es, los cascos de acero de los barcos de guerra, al navegar por el campo magnético de la Tierra, se convierten poco a poco en imanes gigantes. Y esto era letal porque atraía las minas submarinas magnéticas del enemigo. Para evitarlo, la Marina envolvía literalmente el barco entero en kilómetros de gruesos cables eléctricos en el puerto e inyectaba corriente de altísimo voltaje para invertir la polaridad magnética del casco. Vale, piénsalo. Si eres un marinero novato o un estibador a lo lejos, viendo un destructor envuelto en cables, con enormes arcos de chispas saltando por el voltaje brutal, todo rodeado por la típica neblina del puerto de Filadelfia, pues tu imaginación hace el resto. Empiezas a hablar de viajes en el tiempo. O mira el famoso vuelo 19. El del Triángulo de las Bermudas. 5 aviones torpederos desaparecen en la costa de Florida en 1945. Los autores de misterios y revistas sensacionalistas crearon la leyenda de que una civilización alienígena abducía naves en esa zona del océano. Y la realidad fue mucho más triste. La realidad, desclasificada, demostró que fue una cadena de errores humanos catastróficos. El comandante del escuadrón se desorientó al fallar sus brújulas, se negaron a hacer caso a los puntos de referencia visuales, volaron en círculos en medio de una tormenta severa hasta quedarse sin combustible y finalmente cayeron al mar picado. Es una tragedia humana y técnica terrible, pero claro, la verdad prosaica no vende libros ni genera miles de millones de visitas en la web de WA.gov. Para nada.
Y eso nos obliga a mirar toda esta promesa de, entre comillas, transparencia total del sistema Pursue con una lupa muy crítica. Nos están entregando 222 archivos nuevos. Sí, es histórico. Pero oye, no dejan de ser archivos de inteligencia. Y aquí es donde entra el concepto de las tachas, la censura en bloque de la que siempre advertimos. Si revisamos cómo ha actuado el proceso de desclasificación en otros frentes históricos ajenos a los ovnis, Por ejemplo, los documentos de la CIA. exacto, como los documentos de la CIA sobre el espionaje en Chile durante los años 70 o los informes de la inteligencia británica en la Guerra de las Malvinas, vemos un patrón clarísimo. Te entregan el documento oficial, sí, pero grandes porciones del texto vital están bloqueadas, con esas gruesas líneas negras. La famosa tinta negra que lo tapa todo. Y siempre argumentan razones de seguridad nacional o la necesidad de proteger métodos de recolección de datos. Es la ilusión de la transparencia. El gobierno te enseña, con toda la pompa, el vídeo del caza persiguiendo la esfera sobre el lago Hurón, pero la franja negra de censura te oculta los datos de telemetría del radar completo y, no sé, la frecuencia de radio que el objeto estaba usando. En resumen, te muestran la fiebre, pero te ocultan los resultados del análisis de sangre. Es una muy buena analogía. La desclasificación siempre es una herramienta de las relaciones públicas del Estado. Hay que tenerlo claro. Esos 222 archivos han sido revisados uno por uno, seleccionados meticulosamente y publicados porque contienen exactamente la cantidad de información que el Pentágono considera útil que se sepa hoy. O al menos, información que ya es inofensiva para sus intereses actuales. Bueno, ha sido un análisis intenso, la verdad. Hemos partido de un cielo estrellado y supuestamente predecible para sumergirnos en la profundidad de la base de Sandia y sus orbes verdes de la Guerra Fría. Un viaje histórico importante. Hemos subido a la cabina de un F-16C persiguiendo sombras en infrarrojos sobre un lago helado. Y hemos diseccionado cómo funciona nuestra propia mente, desde el instinto de la pareidolia buscando rostros y naves en píxeles rotos de Internet, hasta las majestuosas ilusiones ópticas creadas por láseres de femtosegundos en el proyecto 8200. Y creo que la conclusión general es que nos hemos dado cuenta de que, históricamente, los ovnis siempre han sido el mejor telón de acero para ocultar la tecnología que la población civil aún no está preparada para comprender. Sin duda. Vivimos en un ecosistema informativo donde la física de vanguardia es tan incomprensible para la mayoría que, francamente, parece magia. Y donde el mito popular se retroalimenta constantemente con la tecnología clasificada que se filtra a cuentagotas. Así es. A quienes nos escuchan y han llegado hasta este punto de la investigación, un pequeño recordatorio. Si desean seguir analizando con nosotros lo que se esconde detrás de la tinta negra de la censura oficial, no duden en suscribirse al canal No Debiste Llegar Aquí. El debate, como veis, está más vivo que nunca. Y para finalizar, creo que es vital dejar una última reflexión sobre la mesa para que cada uno lo piense en casa. A ver, dispara. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha dado luz verde para que el planeta Enteo vea, en vídeo nítido, a uno de sus cazas derribando una esfera pulsante y de origen desconocido. Han cruzado lo que podríamos llamar el Rubicón de la desclasificación militar. Cierto, es un hito. Pero el incidente del lago Hurón ocurrió en febrero de 2023. Si hoy, a mediados de mayo de 2026, el mismísimo Pentágono considera que esa esfera pulsante y la tecnología óptica mostrada en ese vídeo ya es lo suficientemente antigua y obsoleta como para liberarla al público sin que suponga un riesgo estratégico, Ya veo por dónde más. la verdadera pregunta no es qué nos enseñan esos documentos. La pregunta es, ¿qué tipo de física, qué tipo de vehículos y qué capacidades reales tienen volando en secreto ahora mismo, hoy en día, mientras nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo analizando sus archivos descartados de hace años? Buf, esa es la pregunta que verdaderamente quita el sueño. El reloj perfecto del cielo del que hablábamos al principio ya no existe. Queda claro que detrás de la esfera de la hora hay engranajes invisibles girando con tecnología que seguramente ni siquiera podemos imaginar. Seguiremos vigilando el cielo. Hasta la próxima inmersión.